¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Compartiendo siempre con ustedes la palabra de Dios, compartiendo pasajes de la Biblia, porque nuestra fe tiene que estar basada en la Biblia, en la palabra de Dios. Y en esta oportunidad quiero hablar sobre la importancia de ser un discípulo de Cristo. Creo que hoy en día hay mucha gente que cree en Dios, dicen que creen en Dios, hay mucha religiosidad en nuestra sociedad, pero no significa necesariamente de que aquel que practica ese tipo de religiosidad pues está vinculado con Dios. El ser un discípulo de Cristo tiene otras cosas más que son importantes considerar, tomar en cuenta. Y yo para esto quiero basarme en el Evangelio de Lucas. Quiero leer el capítulo 14, versículo 25. El Señor Jesucristo estaba rodeado de grandes multitudes, multitudes que lo seguían, y Él se va a detener para hablarles, porque el Señor siempre, cuando estaba rodeado de gente, el Señor siempre quería darles algún tipo de enseñanza relacionado con el reino de Dios, y sin duda que el Señor lo que quería era despertar en estas personas la fe en Él, porque hay que recordar que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo es el único camino, es la única vía de acceso para llegar a Dios. No existe otro camino, no existe otra senda. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, el único camino. Jesús hubiera dicho, yo soy uno de tantos caminos para llegar a Dios. Yo soy una de las tantas vías para tener acceso al reino de Dios. Si fuera así, pues entonces tendríamos que pensar que todas las religiones, ¿no?, son también caminos para llegar al cielo, pero no es así. No, el único camino, y esto es con carácter de exclusividad, es solamente Cristo. Y obviamente que hay mucha gente que seguro no va a estar de acuerdo con esto, bueno, es la manera de pensar de ellos, pero yo me remito a lo que dice la Biblia. Y la Biblia para mí es la palabra de Dios. Y la Biblia es el libro que Dios usa para revelarse a sí mismo, para darse a conocer y para darnos a entender su voluntad que es agradable y perfecta. Entonces yo creo que hay grandes multitudes de personas que se identifican con Cristo, aunque no hagan la voluntad de Dios, pero igual se identifican con Jesús. Entonces el Señor a esta gran multitud de personas les va a hablar y les va a decir lo siguiente, lo que significa el ser un discípulo de Jesús. ¿Cuál es el costo del discipulado? Ser un discípulo es más que ser simplemente un creyente. Ser un discípulo es alguien que está dispuesto y comprometido a hacer la voluntad de su maestro. El maestro nos da órdenes, nosotros que somos sus discípulos tenemos que obedecer. Entonces, una de las cosas que el Señor va a demandar de aquel que quiere ser un discípulo de Jesús es lo que dice precisamente allí en el versículo 26. Estoy en Lucas 14, donde el Señor le va a decir a esta multitud de personas, si alguno, como dice acá el versículo 26, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Yo sé que este texto lo puedes leer en otra versión, yo estoy leyendo la NBI, en la Reina Valera dice algo similar, pero lo que está diciendo acá es que el amor que tú tienes hacia tu padre, hacia tu madre, hacia tu esposa, hacia tus hijos, hacia tus hermanos, hermanas, aún el amor propio, el amor que tú te tienes a ti mismo, porque yo sé que tú como hombre, como mujer quieres, te amas, te aprecias a ti mismo. Eso no está mal, nadie discute eso. Es bueno, claro, el hombre tiene afectos, tiene sentimientos hacia sus seres queridos y hacia sí mismo. Nadie cuestiona eso. Pero el amor a Dios, en comparación con todos estos amores, ¿no?, entre comillas, en comparación con todos estos amores que tú puedes tener
hacia tus seres queridos y hacia ti mismo tiene que estar por encima de todo. En otras palabras, tú tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. Creo que ese es el mandamiento que el Señor dio al pueblo de Israel, ¿no? Eso lo vemos en el libro de Éxodo, cuando Dios le va a dar el decálogo a la nación de Israel. Va a decir lo mismo, que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. El Señor está diciendo lo mismo. Solo que acá emplea la palabra sacrificar. El sacrificio del amor que tú puedes tener hacia tu padre, hacia tu madre, hacia tu esposa, hacia tus hijos, hacia ti mismo. Ojo, que no está diciendo que no los ames, no estoy diciendo eso, sino que estamos hablando de prioridad. ¿Qué es lo prioritario para ti? ¿O quién es lo prioritario para ti? ¿Quién es el que ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Lo pones a Dios por encima de todo? ¿O pones a tu esposa, pones a tus hijos, pones a tu esposo, te pones a ti mismo? Eso cada uno ya lo debe saber, eso cada uno lo define. Hay quienes pueden estar de acuerdo y decir, no, yo amo a mi esposa, a mis hijos, por encima de todo. Bueno, si al decir por encima de todo estás diciendo que también lo amas a ellos por encima de Dios, entonces tú no eres un discípulo. Porque amar a Dios está por encima de todo, de todo. Tú debes amar a Dios más que a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a tus hijos. Y debes estar dispuesto a eso. ¿Y por qué te lo digo? Por una sencilla razón. Porque aquí se trata de que tú seas fiel y obediente en primer lugar a alguien. ¿Quién es ese alguien? Dios. Creo que cuando uno entiende esta idea, este concepto de prioridad en términos espirituales, uno va a estar dispuesto a ser fiel y obediente a Dios por encima de todo. Y te pongo un ejemplo. Mira, un padre que le puede a su hijo, si es que el muchacho es creyente, el papá no, pero un padre que incita a su hijo a hacer algo malo, a mentir, por ejemplo. Un padre que incita a su hijo a hacer algo incorrecto, o una madre. O una esposa o esposo que incita a su cónyuge a hacer algo indebido. El cónyuge es creyente, pero su esposa, su esposo, probablemente no. Y le incita a hacer algo malo. Esa persona que es creyente, ¿a quién va a hacerle caso? ¿A Dios o a su cónyuge? ¿A quién le harías caso si tú fueras un hijo? ¿A Dios o a tu padre, a tu madre que te están incitando a hacer algo malo? Sin duda que tu respuesta, si tú eres un verdadero hijo de Dios, hija de Dios, tú vas a decir, pues a Dios. Tu padre y tu madre se pueden molestar, bueno, que se molesten, pues, pero yo tengo que obedecer a Dios porque ellos me están incitando a hacer algo indebido. Y esto pasó hace un tiempo atrás, me acuerdo cuando una hermana me comentó que en su trabajo, ella es contadora, pero ella llevaba la contabilidad de la empresa, y el jefe de la empresa, a quien ella respetaba mucho y apreciaba, esta señora que te cuento era creyente, contadora, el jefe le estaba diciendo que tenía que maquillar ciertas cifras, ¿no? Para eludir el pago de tributos y hacer algo indebido, algo incorrecto en la contabilidad. Ella se dio cuenta que lo que iba a hacer, lo que el jefe le estaba diciendo que haga, pues no era correcto. Ella luchaba, ella sentía la presión de esa situación y no lo hacía. Pero el jefe ya le estaba pidiendo que haga lo que le había ordenado y ella no quería. Finalmente el hombre la llama y la amenaza y le dice, mira, si tú no haces lo que te estoy diciendo, pues voy a tener que conseguirme otra persona. Así que ella fue a su casa, se puso a llorar, se puso a orar, se puso a indagar en sí misma qué es lo que debe hacer. Si no hace lo que le dice el jefe, pues la bota, simplemente. Así que ella tomó la decisión valiente de no hacer caso a lo que le dijo su jefe, y su jefe finalmente la botó del trabajo. Le dijo, bueno, entonces, chao.
La despidió, se consiguió otra contadora y ella se quedó en la calle. Pero no hizo lo que le dijo su jefe y ella se sintió en paz, se sintió tranquila. ¿Por qué? Porque honró a Dios, no honró a su jefe, a pesar que ella lo apreciaba y todo, pero no lo honró. Dios lo bendijo más tarde con otro trabajo y mucho mejor todavía. Y creo que esto es importante porque hay muchas personas, y te lo digo, que se identifican como creyentes, pero no honran a Dios como debe ser. Prefieren honrar a sus seres queridos, prefieren dejar de lado el obedecer a Dios para hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios como una forma de honrar a su familia. No estoy diciendo que sea mal honrar a la familia, pero en aquellas cosas que va en contra de la voluntad de Dios, ahí sí yo estoy en desacuerdo. Y aún pienso que esto lo podríamos aplicar también en la situación de un joven, por ejemplo, que se va a enamorar de una señorita, o viceversa, una señorita que se enamora de un joven, ella creyente, él creyente, pero probablemente se enamora de alguien que no es creyente. Ya esto creo que es bastante conocido, ¿no? La Biblia nos habla de no entablar relaciones en un yugo desigual. Pero hay quienes no obedecen esto y dicen, no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque los sentimientos para ellos son más fuertes que el amor hacia Dios. Y dicen, no, yo me enamoré de esa chica, me enamoré de ese muchacho, no es creyente, pero es buena gente, un buen tipo, una buena chica, amable, educado, qué sé yo. Hasta hay incluso que dicen, no, incluso es mejor que un creyente. ¿En qué podría ser mejor que un creyente? Tal vez en su trato, pero no, en cuanto a la fe, lo dudo. Porque si no es creyente, pues no puede ser mejor. Yo digo, un hombre que honra a Dios y ama a Dios y lo pone a Dios por encima de todo, yo creo que ese hombre o esa mujer sí es bueno. Pero si me dices que alguien que no cree en Dios, no ama a Dios, no lee la Biblia, no ora, no va a la iglesia, y me dices que es mejor que un creyente, ¿en qué podría ser mejor si no cree en Dios? Si me hablas de su trato, de que es educado, bueno, por ese lado. ¿Pero eso crees que puede ser más importante que la fe en Dios? Y hay quienes ponen esto como un argumento de peso para finalmente entablar una relación desigual, pero en el fondo no están honrando a Dios. Porque si yo, que soy creyente, soy hijo de Dios, me voy a enamorar de una mujer, yo tengo que buscar una mujer que ame a Dios, que crea en Dios, que tenga los mismos ideales, las mismas creencias que yo, que seamos compatibles en eso, para juntos asumir una relación que va a durar por mucho tiempo, por muchos años, y si Dios quiere, por toda la vida, y juntos estemos en las buenas y en las malas, pero poniendo siempre a Dios por delante. Pero muchos dicen, no, eso no es necesario, porque se dejan llevar más por los sentimientos, por el gusto que tienen hacia esa persona, y a Dios lo dejaron de segundo plano. Entonces, un principio importante que podemos destacar de esto es que Dios tiene que estar por encima de todo, aún de tus seres queridos, por encima de ellos. El caso de Abraham, tú has leído a Abraham y Isaac cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, sacrifica a tu hijo. ¿Qué hizo Abraham? No dijo, no, Señor, no puedo sacrificar a mi hijo, ¿cómo me pide semejante cosa? Por favor, Señor, recapacita, piensa, estás queriendo quitar la vida a un muchacho joven, ¿qué te ha hecho ese chico? No, él no se puso a argumentar de esa manera, él simplemente obedeció. Y la Biblia dice que Abraham tomó a Isaac, se fue camino de 3 días hacia el monte Moriah, y seguramente que él iba luchando durante esos 3 días, tratando de entender la voluntad de Dios de por qué le está pidiendo algo así, pero él fue en obediencia. No lo entendió quizá del todo, pero él fue y obedeció. ¿Por qué? Porque Abraham fue un hombre que sí amó a Dios por encima de todo. Y cuando él ya estaba a punto de hundir la daga en el corazón de su hijo, se dio cuenta, porque Dios le dijo a Abraham, ya no lo hagas, detén el cuchillo, detén la daga, ahora Dios entiende que tú lo amas por encima hasta de tu hijo Isaac, porque él amó a su hijo, a quien lo tuvo en la vejez.
También dice acá este pasaje que estamos leyendo, versículo 27, que el que no carga su cruz, Jesús dijo, y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. No hay que entender esto de una forma literal, no creo que el Señor está diciendo que tengas que agarrar una cruz y caminar por la calle con ella, no está diciendo tanto en ese sentido, está hablando de asumir la vida cristiana aún con todos los problemas, las dificultades, las contrariedades, la oposición, el quebranto, el dolor que muchas veces implica ser un hijo de Dios. Cristo cargó una cruz y recorrió las calles de Jerusalén hasta el monte Calvario, pero todo ese trayecto para él fue algo duro, difícil, pesado, doloroso. La vida cristiana a veces puede ser así. Hoy día estamos escuchando, yo escucho predicadores que hablan de un cristianismo donde parece que no hay problemas, un cristianismo donde te prometen que tú vas a estar en paz, tranquilidad. No dudo de que Dios te da la paz, no dudo de que Dios te da la tranquilidad, pero aparentemente no hay ningún problema, ¿no? Estás viviendo un paraíso en la tierra, sin problemas, sin ninguna situación, porque Dios simplemente se encarga de que no sufras nada. Y el cristiano que sufre, pues pensamos, no, ese cristiano debe estar en pecado, debe estar mal, debe estar haciendo algo malo, algo incorrecto, debe estar deshonrando a Dios, por eso está sufriendo. O sea, estamos en una dimensión, en una concepción de cristianismo donde el creyente simplemente no tiene que padecer nada, ya porque Cristo padeció todo. Y nosotros decimos, bueno, entonces yo, ¿por qué tengo que padecer? Yo no tengo que padecer nada. Más bien yo soy el que tengo que afirmar mi fe y tengo que dar pasos de fe y tengo que declarar victoria en todo lo que hago y emprendo, y a mí no me tiene que afectar la enfermedad, no me tiene que afectar la quiebra financiera, no me tiene que afectar nada. Yo soy un vencedor en Cristo Jesús. Mira, suena bonito, te digo honestamente que suena bonito, pero a veces no es así. Porque a veces Dios va a permitir que tú pases pruebas y pases momentos difíciles, y no es porque Dios te está castigando, no es porque Dios se lo agarró contigo y te quiere hacer la vida imposible, no, sino es que Dios te quiere probar, como lo probó a Abraham, como lo probó a Job, como probó a los cristianos de los 3 primeros siglos que fueron perseguidos y que muchos de ellos cayeron en las manos de los enemigos, de los romanos, que los llevaron al Coliseo romano, donde fueron expuestos a la muerte, devorados por leones. La historia dice que Nerón crucificó y quemó vivos a muchos cristianos, colgándolos de postes para alumbrar sus jardines. Quemaba a los cristianos les echaban la culpa si había una crisis económica, existían tempestades, o había sequías, o tormentas, o desastres naturales. Los cristianos son culpables y los perseguían y los mataban. Los apóstoles murieron martirizados, todos ellos, a excepción de Juan. Y ellos sabían que seguir a Cristo implica a veces dolor, sufrimiento y muerte. Yo te pregunto, ¿ha cambiado eso hoy día? Te pregunto si el cristiano de hoy en día, bueno, ya no experimentamos la persecución, pero te aseguro que en otros lugares del mundo los cristianos están sufriendo persecución, especialmente en los países de la ventana 1040 que le llaman, en los países donde existe la intolerancia religiosa, en los países de Arabia Saudita, en Afganistán, en la India misma, en China, en Corea del Norte y en otros lugares más donde a los cristianos no los quieren ver ni en pintura. Ahí están perseguidos los cristianos, están muriendo. Yo te pregunto, ¿por qué están muriendo? ¿Porque están mal? ¿Porque están en pecado? No. Si tú no estás pasando persecución ni estás siendo quebrantado, por nada de esto debes agradecerle a Dios. Pero yo te aseguro que en otras cosas sí tú puedes estar padeciendo por ser creyente. Y hay lo que llaman los cristianos secretos que nunca le dicen a nadie nada, no le dicen que son creyentes por temor al rechazo, por temor a que la gente pues se burle de ellos, por temor al bullying. Sí, hay creyentes secretos, entre comillas, porque no le hablan a nadie de su fe. ¿Y por qué no lo hacen? Si no los van a crucificar, no los van a quemar vivos, no los van a devorar los leones ni nada de eso.
simplemente porque no quieren que la gente los tilde de retrógradas, de quedados, de gente que está alucinando, ni nada de esas cosas. Ellos prefieren adaptarse al estatus del mundo antes que manifestar que son hijos de Dios y ser usados por Dios para que ellos se conviertan a Cristo y no que tú te conviertas a ellos. Cargar la cruz implica eso, el estar dispuesto a sufrir y a padecer por causa de Cristo. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto a eso? Jesús dijo, si supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y van a decir, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. Está hablando de alguien que emprende algo pero no termina. Está hablando de alguien que inicia algo, un proyecto de construcción, pero lamentablemente no lo termina porque se quedó sin recursos y no calculó bien. Y al no haber calculado bien, pues quedó inconcluso el trabajo y ahí empieza la burla de la gente, ¿no? Echa los cimientos pero no pudo terminar y todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él y van a decir, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. Sabes, hay muchos creyentes que empezaron la vida cristiana, empezaron su fe y empezaron a proclamar a todo el mundo que son hijos de Dios, que han vuelto a nacer, que Dios los perdonó, que Dios los sacó del lodo, del pecado, los sacó de las tinieblas, los sacó de esa vida difícil que vivieron en el mundo, vivieron amarrados a las drogas, al alcohol, qué sé yo, a la pornografía, fueron infieles, fueron de todo, cuentan su testimonio y dicen Dios me liberó y qué bueno. No estoy diciendo que está mal contar un testimonio donde tú puedes exponer a otros y decirles Dios me sacó del fango del pecado y me lavó con su sangre preciosa, ahora soy nueva criatura. Echaste los cimientos para construir tu vida cristiana. Pero ¿qué pasa si a mitad de la construcción abandonas el proyecto? Hay muchos creyentes que abandonaron su vida cristiana, abandonaron su comunión con Dios, a pesar de que han declarado a todo el mundo que Dios los liberó y todo eso, pero tiraron la toalla. Y la gente ya tenía una concepción de ellos y decían, oye, qué bueno que este hombre salió de las drogas, salió del alcoholismo, qué bueno que Dios lo liberó de ese tipo de vida terrible que tenía. Y de pronto, más adelante se enteran que has vuelto a lo mismo. ¿Sabes lo que va a decir la gente de ti si es que estás en esa situación? Este hombre empezó la vida cristiana y no pudo terminar. No permitió que Dios termine de construir lo que había empezado en su vida. Cuando la Biblia dice, y eso está en Filipenses en el capítulo 1, que el que comenzó la buena obra en vosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. Pero el Señor no ha podido terminar eso en muchos que han renunciado, que han tirado la toalla, que descubrieron, porque no calcularon bien, que ser un discípulo de Cristo tiene sus costos. Si no, pues imagínate, tendríamos pues una iglesia inmensa en el sentido de que muchos que se convirtieron a Cristo ahora pues siguen en la fe. Qué bueno fuera que todos los que se convirtieron a Cristo permanecieran firmes, pero no es así. No es así. Lo ideal es que sea así. Jesús dijo, sé fiel, ¿hasta cuándo? No dice el Señor, sé fiel hasta que venga la primera prueba que te zamaquee y te vayas al mundo. No está diciendo eso. Jesús dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Jesús te llamó, querido hermano, querida hermana, te llamó a que seas fiel hasta la muerte. Pase lo que pase, venga lo que venga. Lo peor que le puede suceder a un creyente, a un cristiano, es que se muera. Pero tu vida está asegurada en la mano de Dios. Porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces tienes que ser constante, tienes que ser perseverante.
Este segundo principio sería que hay que ser constante, hay que ser perseverante, no hay que dar marcha atrás. Jesús dijo, el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Si tú has puesto tu mano en el reino de Dios, pero miras hacia atrás, significa que estás extrañando al mundo, significa que el mundo todavía te atrae, significa que tienes nostalgia del mundo. ¿Por qué crees que la generación que estaba con Moisés no pudo entrar a la tierra prometida? Porque ellos querían volver a Egipto. Egipto representa al mundo. Muchos de ellos querían retornar a Egipto, a pesar que en Egipto estaban esclavizados, pero querían volver a esa condición. En el mundo nosotros hemos estado esclavizados al pecado, pero hay muchos que quieren volver al mundo, y lo hacen, y perdieron su opción de entrar al reino de Dios. Jesús lo dice también de esta manera, o supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10.000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20.000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, dice el Señor, cualquiera de ustedes que no renuncia a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Acá pone el ejemplo, otra ilustración de un rey que quiere ir a la guerra para pelearse contra otro rey, pero es un rey que no sabe calcular, es un tipo que se deja llevar por la emoción, no calcula si puede realmente hacerle frente al otro rey, y después se pone, ya cuando ya le declaró la guerra y ya están a punto de enfrentarse, bueno, ahí recién se sienta primero a calcular y se pone a pensar que tiene 10.000 hombres y el ejército enemigo viene con 20.000. Y después se pone a pensar y dice, uy, yo creo que no voy a poder contra este hombre porque tiene más fuerza que yo, tiene más gente que yo. Mejor le envío una declaración de paz cuando el otro está lejos para pedir condiciones de paz. Bueno, es así, es casi similar al ejemplo anterior. Lo que está diciendo acá el Señor es de que te estás metiendo en algo que no puedes asumir, te estás metiendo en algo donde no estás comprometido 100%, donde no vas a poder lograr porque no has calculado. La vida cristiana, si bien es cierto, no necesitas hacer tampoco un cálculo matemático para saber si es que vas a permanecer o no en la vida cristiana. Acá lo que el Señor espera de ti, mi querido hermano, es tu compromiso sincero, real. Si tú estás asumiendo la vida cristiana con todo tu corazón, tú no vas a saber lo que se te viene más adelante. Se te van a venir pruebas, dificultades. No te digo que la vida cristiana es solamente pruebas y dificultades, van a haber momentos de bendición, de victoria, va a haber momentos de milagros, de bendición que Dios te va a dar en tu trabajo, en tu salud, en tu familia. Sí, hay todo eso. Pero también tienes que entender de que la vida cristiana implica que hay situaciones difíciles. Y acá el Señor dice algo interesante, ¿no? El versículo 33, cuando dice, de la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Esto, sin duda, que muchos lo tomaron de una manera que lo podemos entender, mejor dicho, como que Jesús está diciendo que, bueno, entonces significa que tengo que dejar mi casa, mi carro, mis bienes, todos mis ahorros del banco, todo eso lo tengo que dejar para seguir a Jesucristo y ser un discípulo. Mira, a menos que el Señor te lo diga así explícitamente, pues no lo hagas. Como se lo dijo al joven rico, ¿no? Al joven rico que le dijo, Señor, mira, yo soy un cumplidor de la ley. Sé la ley, amarás a tu prójimo, sé todo eso. Muy bien, le dice el Señor, sí, veo que sabes, pero te falta algo. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y el hombre, al escuchar eso, agachó la cabeza triste y se fue. ¿Por qué? Porque para él su dinero, sus negocios, su fortuna era más importante que Dios. Y muchas personas también piensan igual. Su dinero, su fortuna, sus recursos económicos son más importantes que Dios. Creo que si Dios tocara la fortuna de muchos creyentes,
si Dios tocara los recursos de muchos creyentes y los perdieran, ¿cómo reaccionarían esos creyentes? Especialmente aquellos que son simpatizantes de la teología y la prosperidad, que hacen declaraciones de riqueza y de victoria por todos lados. ¿Qué pasaría si de pronto pierden toda su riqueza? Me gustaría saber cómo reaccionarían. ¿Seguirían con Dios? ¿Seguirían con Cristo? ¿O se alejarían de Él? No lo sé. Pero te aseguro que hay muchos que se han alejado de Dios al perder su fortuna, al caer en la quiebra económica, en el crack económico, perdieron sus negocios, qué sé yo, un mal manejo de las finanzas, o les vino una enfermedad crónica o terminal, o hay problemas conyugales, probablemente, porque a veces por la situación económica pueden venir los problemas conyugales. Cuando hay crisis económica, pues se levantan las crisis matrimoniales. Sí, hay todo eso. ¿Y cómo reaccionarías ante una situación así? ¿Seguirías con Cristo? ¿Seguirías en comunión con Él? O tal vez reaccionarías como muchos que dicen, no, Dios no me escucha porque yo le pedí a Dios que me ayude en mi crisis financiera y no me ayuda. No, yo ya no voy a la iglesia porque yo le dije a Dios que me ayude a salvar mi matrimonio y mi matrimonio se vino abajo. No, ya no voy a la iglesia porque yo le pedí sanidad y ahora me han dicho que mi enfermedad se ha vuelto terminal. Ya dejé de creer en Dios. Ya no voy a la iglesia porque Dios no me escucha. Porque probablemente Dios no existe y me han engañado con esa ilusión de que Dios vive, existe, cuando no es así. Por lo menos en mi caso no es así, así que yo ya no creo en Dios. Tiraron la toalla. ¿Por qué? Porque probablemente su fe en Dios no estaba basado realmente en seguir a Dios como tal, sino estaban con una fe interesada, buscaban a Dios solamente para que Dios los bendiga en las cosas que ellos tienen. Ponte a pensar que si te viniera una prueba como la que le vino a Job, tú has leído el libro de Job seguramente y has visto lo que le pasó. Ese pobre hombre perdió a su familia, perdió a sus hijos, 10 hijos, perdió sus riquezas, perdió su salud, se quedó completamente arruinado, enfermo y sin familia. ¡Qué terrible! Yo te apuesto que un tipo que le pasa eso acá, agarra una pistola, se mete un tiro y se acabó la vida. No, Job no hizo eso, porque en ese tiempo no habían pistolas tampoco, pero pudo haberse matado de otra manera. No, no lo hizo. Aun cuando le vino toda esa escalada de problemas y dolores y quebranto, el hombre seguía confiando en Dios, aunque no entendía lo que le estaba pasando. Sí, yo te puedo comprender de que tú no entiendes lo que te está pasando, como a mí tampoco, como a mí también me pasa, que todavía no entiendo las cosas difíciles que estoy viviendo, pero sigo aferrado a Dios, sigo confiando en Él, sigo creyendo en Él. Y Jesús dice aquí, ya para ir redondeando, dice, la sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? Pregunta. Estamos llamados a hacer luz y sal. ¿La sal sirve para qué? Bueno, sabemos que la sal sirve para darle gusto a la comida, ¿no? Pero en un término espiritual, la sal sirve para combatir también la corrupción. Si tú dejaste de tener sal en tu vida, si dejaste de ser ese elemento importante para combatir la corrupción interna, la corrupción moral que existe en ti, en mí, es decir, te deprimiste, perdiste la fe, dejaste de construir, dejaste solamente el cimiento, dejaste de calcular en la guerra y de pronto te vino un bajón espiritual y dices, no, esto no es para mí, no, la verdad, ya no voy a la iglesia, ya no leo la Biblia, ya no oro. Con eso, ¿qué estás haciendo? Que la sal que hay en ti se vuelva insípida y le estás abriendo puertas aquí, le estás abriendo las puertas al mundo nuevamente. Porque ya no te interesa consagrarte, ya no te interesa ser fiel, ya no te interesa ser obediente, ya no te interesa ser santo, ya no te interesa mejorar ni perfeccionar tu vida delante de Dios, simplemente te amoldas al mundo y dices, no, nunca debí haber salido del mundo, creo que antes en el mundo vivía mejor, desde que, como mucha gente me lo ha dicho, desde que me metí a la vida cristiana me vienen problemas, dificultades, situaciones difíciles, ahora que me salí de la iglesia me va mejor. Pero has vuelto al mundo, has vuelto a esclavizarte, has vuelto a Egipto.
y sin darte cuenta tú mismo te estás haciendo indigno de entrar al reino de Dios. Así que no dejes que la sal se vuelva insípida. ¿Por qué? Porque la sal insípida no sirve. Dice acá, no sirve ni para la tierra ni para el abono, simplemente hay que tirarla. Una vida espiritual que no tiene a Dios no sirve absolutamente para nada. Y Jesús le va a decir a sus discípulos, o a la gente que estaba ahí y que quería ser discípulos seguramente, el que tenga oídos para oír, que oiga. Esta expresión de el que tenga oídos para oír, que oiga, no apela tanto al oído, a la capacidad de oír, de recibir sonidos, ¿no? Sino tiene que ver más con la capacidad de entender, comprender, de poder captar el sentido de lo que el Señor está diciendo. Y una vez que lo entiendes, entonces que eso que está en tu mente, porque ya lo has comprendido, aterrice a tu corazón y se manifieste a través de tu conducta, de tus hechos, de tus actos. Que no quede solamente ahí en tu mente, perdido en la nebulosa, no, sino que también se haga carne en tu vida. Y así comprenderás lo que es ser un discípulo de Cristo. Te das cuenta que ser un discípulo de Cristo no es solamente ir a la iglesia el día domingo, sentarte, escuchar lo que dice el pastor, luego irte a tu casa, dejar tu Biblia y no abrirla hasta el próximo domingo. No, eso no es ser discípulo de Cristo. Ni siquiera el bautizarte, porque creo que bautizarse es cumplimiento también de lo que dice el Señor, ¿no? No estoy en contra del bautismo. Pero Jesús dijo algo interesante, que si tu fe no tiene frutos, ¿qué dice? Está muerta. Y a veces muchos creyentes tienen la fe así muerta. No hay frutos, no hay crecimiento, no hay desarrollo, no hay vida espiritual. Un creyente que no manifiesta vida espiritual es porque está muerto. Dios no quiere que te mueras espiritualmente antes de tiempo. Mira, tienes que acá llevar una vida que agrade y honre a Dios, pero no dejes que esa vida espiritual se muera. No dejes que la sal se vuelva insípida. Sí, este pasaje te lo dejo. Estoy en Lucas 14, estamos leyendo del versículo 25 hasta el 34. Puedes meditar en él, puedes reflexionar en él. Yo espero que Dios te hable, que me hable a mí, que nos haga entender la importancia de ser un discípulo de Cristo y no de ser simplemente un creyente, porque de creyentes todos somos creyentes, hasta los demonios creen y tiemblan, dice la Biblia, pero los demonios nunca van a ser discípulos de Jesús. Tú sí puedes ser un discípulo y debes ser un discípulo y debes estar dispuesto a pagar el precio de lo que significa ser un discípulo de Jesucristo. Espero que esta reflexión haya sido de ayuda y bendición para tu vida. Estamos en contacto en una próxima oportunidad.